Bienvenida o bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy vamos a meternos, de lleno en el mantenimiento inteligente de flotas. La idea es entender cómo pasar de la típica mentalidad de apagar fuegos cuando algo se rompe. Que es lo habitual, ¿no? Sí, exacto. A una estrategia que se adelante a los problemas. Se trata de ganar en rentabilidad, claro, pero también en tranquilidad. Tenemos sobre la mesa lo que parecen extractos de un debate bastante interesante del sector, sobre cómo gestionar flotas de forma más inteligente. Centrándonos hoy en la parte del mantenimiento, vamos a intentar sacar el jugo a estas ideas. Nuestra misión aquí, comprender de dónde viene el mantenimiento, por qué las averías cuestan muchísimo más de lo que parece en la factura. Muchísimo más, sí. Ujú. Y cómo los datos y la predicción pueden, pues, darle la vuelta a la tortilla. Imagina esa escena típica. 2 de la tarde, el camión clave con la entrega más importante, parado en la cuneta. Uf. El cliente esperando, el planning saltando por los aires. Era inevitable. Justo ahí está la clave. La gran pregunta es si esas averías que podrían haberse anticipado, y ojo, las fuentes citan que hasta un 70% de ellas avisan con 48 o 72 horas. ¿Tanto? Sí, sí. Entonces, la pregunta es si pueden realmente gestionarse antes de que ocurran, en lugar de simplemente sufrirlas cuando ya es tarde. A toro pasado. Empecemos por desmontar un mito. El coste real de una avería. Se menciona el ejemplo de una bomba de inyección que falla. La reparación directa, 500 euros. Uno podría pensar, bueno, Pues no es para tanto. exacto, que es un coste asumible. No, a primera vista sí. Pero es engañoso. Es que esos 500 euros son solo el comienzo. Suma a la inmovilización, 3 días parado. Si ese camión factura, no sé, 200 euros al día, pues ya son 600 euros que no ingresas. Claro. Añade un vehículo de sustitución. Ponle 80 euros diarios. Son 240 euros más. Pero lo que realmente dispara la cuenta son los costes indirectos, los invisibles, que digo yo. Ajá. El cliente cabreado que te cancela el pedido del mes siguiente. Ahí se van 2.000 euros. Fácilmente. Madre mía. El conductor parado pero cobrando, otros 300 euros. La grúa, 150 euros. Y luego está el efecto dominó en la planificación, que igual te retrasa otras 4 entregas. Ese coste es súper difícil de calcular, pero duele. Y mucho. Al final, la avería de 500 euros acaba costando, según este desglose que hacen, más de 3.500 euros. Más de 3.500, sí. Una proporción de 1 a 7. Es brutal. Y esto es lo que a menudo no se ve o, bueno, no se quiere ver en la gestión diaria. Exacto. Y lo más impactante para mí es volver a ese dato del 70%. ¿Sí? Si 7 de cada 10 de estas situaciones tan costosas son detectables con antelación, ostras, significa que existe un margen enorme para actuar. Podrías planificar esa reparación tranquilamente, hablar con el cliente con tiempo, reorganizar rutas, evitar toda esa sangría económica y de reputación también. Suena bien, sí, pero ¿cómo se predicen? ¿Con una bola de cristal o...? Ojalá fuera tan fácil. A ver, se basa en escuchar las señales débiles que los vehículos emiten constantemente. Piensa en un consumo de combustible que empieza a subir poquito a poquito sin motivo aparente. Ujú. O la temperatura del motor, que tiende a estar un par de grados por encima de lo habitual. O esas vibraciones extrañas que solo notas a ciertas revoluciones. Los sensores modernos captan todo eso. La cuestión ya no es si habrá averías, porque las habrá, sino si vas a estar preparado o vas a ir a remolque. Entendido. El impacto del problema. Para ver cómo llegamos a esa predicción, tiene sentido repasar cómo ha evolucionado el mantenimiento. Las fuentes marcan 3 etapas claras. La primera, y aún muy extendida, es el mantenimiento correctivo. La filosofía es simple y directa. Si se rompe, lo arreglo. El de toda la vida. El de toda la vida. La estrategia reactiva por excelencia. Apagar el fuego cuando ya está ardiendo. La ventaja aparente es la mínima inversión inicial en planificación o sistemas, eso es cierto. Pero los inconvenientes son precisamente esos costes ocultos desorbitados que comentábamos, la imprevisibilidad total. El no saber cuándo te va a tocar. Exacto. Las tarifas de urgencia del taller, que fácilmente son un 50% más caras, y el estrés constante para todo el equipo, claro. Luego vino un salto importante. El mantenimiento preventivo. Aquí la idea es, me anticipo siguiendo un calendario. Se establecen intervalos fijos, ¿no? Por kilómetros o por tiempo. Eso es, para cambiar piezas o hacer revisiones independientemente de si realmente hace falta o no en ese preciso momento.
Esto ya supuso un gran avance, ¿eh? Se habla de ahorros medios del 30% respecto al correctivo, puro y duro. ¿Y por qué? Pues porque recuperas cierto control, planificas paradas en momentos de baja actividad, negocias tarifas con talleres, evitas las averías más comunes cambiando piezas clave por si acaso, permite organizar stocks, formar equipos. Pero tiene sus pegas, ¿verdad? Sí, las fuentes dicen que es un sistema un poco café para todos. Exacto. Es rígido. Puede llevar a cambiar piezas que estaban perfectamente bien. El sobremantenimiento. Eso es. O al revés, que una pieza falle justo antes de la revisión programada, el inframantenimiento. Y sobre todo no distingue el uso real. Trata igual a un camión que hace miles de kilómetros en autopista, con un desgaste más uniforme, que a uno de reparto urbano, que sufre muchísimo más con cientos de paradas y arranques diarios. Aunque hagan los mismos kilómetros. Claro, aunque hagan los mismos kilómetros, el desgaste no tiene nada que ver, pero el calendario es el mismo. Y eso nos lleva al tercer nivel, el mantenimiento predictivo. Aquí la frase clave sería: los datos me dicen cuándo y qué necesita atención. Correcto. Aquí manda el estado real y actual del vehículo. ¿Y cómo se sabe ese estado? Pues a través de los sistemas de telemática avanzada, es decir, tecnología que recoge y transmite datos clave del vehículo en tiempo real. Los vehículos modernos son auténticas minas de información. Temperaturas, presiones, régimen del motor, cómo conduce el chofer, por dónde circula, qué carga lleva. Miles de datos. Toda esa avalancha de datos se cruza con el historial del propio vehículo y con bases de datos anonimizadas del sector. Y aquí entra la IA. La inteligencia artificial. Sí, algoritmos que buscan patrones, anomalías, esas señales débiles que decíamos, que indican que algo empieza a no ir bien mucho antes de que sea evidente para un humano. Ponen el ejemplo del turbo, que me parece muy claro. Con mantenimiento correctivo, te enteras cuando rompe, y a menudo se lleva por delante parte del motor. Un desastre. Con preventivo, lo cambias cada X kilómetros. A lo mejor estaba nuevo, o a lo mejor estaba a punto de fallar, no lo sabes. Con predictivo, el sistema detecta, por ejemplo, que la temperatura de los gases de escape sube un poquito más de lo normal de forma sostenida. Una pequeña desviación. Exacto. O que hay una mínima pérdida de potencia constante, o un consumo anómalo de aceite, y salta una alerta tipo: ojo, el turbo del vehículo XYZ muestra signos de fatiga. Recomendamos planificar revisión en las próximas 2 semanas. Y esas 2 semanas son oro molido. Exacto. Dan tiempo a pedir la pieza sin urgencias, a buscar el hueco en el taller que menos moleste, a reorganizar si hace falta. Conviertes una potencial crisis en una tarea planificada. Es un cambio brutal. Los números que se manejan en el sector son bastante elocuentes. Reducciones del 40-60% en averías imprevistas. Sí, entre el 40 y el 60%. Optimización de costes de mantenimiento en torno al 25%. Y un aumento de la disponibilidad de la flota cercano al 20%. Son cifras muy serias. Para cualquier gestor de flotas, esto es música para sus oídos. Es interesante la puntualización que hacen las fuentes. El predictivo no es que elimine al preventivo por completo. No lo elimina. Sino que lo hace más inteligente. Exactamente. Ciertas operaciones como cambios de aceite o inspecciones obligatorias pues seguirán siendo necesarias periódicamente, pero la frecuencia podrá ajustarse mucho mejor al desgaste real detectado por los sensores en lugar de seguir un calendario ciego. Se complementan, se optimiza el preventivo. Vale, la teoría suena convincente, pero vayamos a lo práctico. ¿En qué datos concretos se fijan estos sistemas? ¿Cuáles son esas señales débiles clave? Las fuentes destacan varios indicadores fundamentales. El primero es un clásico: kilometraje versus horas de motor. El eterno dilema. El eterno dilema, sí. ¿Qué usamos para planificar? La respuesta inteligente es: depende del uso. El kilometraje sigue siendo válido para vehículos de largo recorrido, con uso constante, en autopista. Desgaste más regular. Eso es. Pero para el camión de reparto urbano o maquinaria que pasa mucho tiempo el ralentí, ¿las horas de motor dicen mucho más sobre el desgaste real? Es que 100 kilómetros por ciudad, con 200 arranques y paradas, castigan mucho más la mecánica que 500 kilómetros por autopista del tirón. Lógico. Los sistemas avanzados no se quedan ahí, ¿eh? Combinan kilómetros, horas de motor, estilo de conducción, tipo de rutas, si hay mucho desnivel, por ejemplo, la carga media, incluso el clima, y crean como un índice de desgaste o una edad virtual del vehículo mucho más fiable que el simple kilometraje. El segundo indicador que mencionan mucho es el consumo de combustible. Dicen que es uno de los más reveladores.
Sí, porque un aumento sostenido y sin explicación clara suele ser síntoma de algo. Es como la fiebre en las personas. Dan ejemplos concretos. Un filtro de aire sucio te puede subir el consumo un 5%. ¿Un 5% solo por el filtro? Sí, un problema de inyección entre un 8 y un 15%, neumáticos bajos de presión un 3% por cada medio bar menos y un inicio de problema en el turbo entre un 10 y un 20%. Son porcentajes significativos en una flota. Muchísimo. Multiplica eso por cientos de vehículos y miles de kilómetros. Pero supongo que habrá que tener cuidado con las falsas alarmas, ¿no? Un día de mucho atasco o una carga especialmente pesada disparan el consumo puntualmente. Por supuesto. Y ahí está la inteligencia del sistema. La clave no es el dato de un día, sino la tendencia a lo largo de semanas o meses. Los sistemas aprenden cuál es el consumo normal para cada vehículo en sus rutas habituales con su conductor habitual y solo alertan si hay una desviación significativa y persistente de esa norma establecida. Filtran el ruido. Entendido. ¿Tercer punto? Temperatura y vibraciones. Hablan de microvariaciones, cosas casi imperceptibles. Exacto. Los sensores modernos detectan cosas que un conductor difícilmente notaría. Que la temperatura del aceite esté consistentemente 3 grados por encima de su rango normal. Que no es mucho, 3 grados. No es mucho, pero si es constante, indica algo. O que aparezca una vibración muy específica solo entre 1800 y 2000 revoluciones, por ejemplo, o fluctuaciones mínimas en la presión del turbo. Estas pequeñas señales suelen ser el preludio de fallos mayores. Un rodamiento fatigado vibra de una forma particular antes de romperse. Una microfuga en la junta de culata altera sutilmente las temperaturas mucho antes de que salga humo blanco. La IA compara estos patrones con enormes bases de datos históricas propias y del sector para detectar riesgos incipientes. Y el cuarto indicador, que a veces olvidamos, el comportamiento de conducción. Fundamental. Y por 2 motivos. Primero, el obvio. Un estilo agresivo, acelerones, frenazos bruscos, revoluciones altas, desgasta todo más rápido. Frenos, embrague, neumáticos, motor. Eso lo sabemos todos. Sí. Pero también, y esto es más sutil, un cambio en el patrón de conducción puede ser un síntoma de un problema mecánico. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Pues imagina un conductor normalmente suave que de repente empieza a necesitar acelerar más bruscamente para obtener la misma respuesta del vehículo. Podría estar compensando una pérdida de potencia incipiente del motor sin ser plenamente consciente. O un vehículo que en sus rutas de siempre empieza a requerir más presión en el acelerador para mantener la velocidad de crucero. Ya veo. El conductor se adapta al fallo sin notarlo, pero los datos lo detectan. Exacto. Cruzar estos datos de comportamiento con los datos puramente mecánicos da una imagen mucho más completa y fiable del estado real del vehículo y del problema. Todo esto está muy bien, pero al final lo que importa en una empresa son los números. ¿Qué retorno de la inversión? ¿Qué ROI se puede esperar realmente de implementar esto? ¿Y cómo se mide? Las fuentes recopilan cifras bastante consistentes del sector basadas en casos reales. Primero, la reducción de averías imprevistas. Hablan de entre un 40% y un 60%. Es muchísimo. Es una barbaridad. Si tenías 10 al mes, pasar a 4 o 5. Si cada una te costaba esos 3.500 euros que calculamos antes, pues echa cuentas del ahorro directo. Segundo, optimización del stock de recambios. Una reducción del 20 al 30%. No acumulas piezas por si acaso. Pides lo que necesitas cuando el sistema te avisa que lo vas a necesitar en unas semanas. Libera caja. Exacto. Libera tesorería y reduce la obsolescencia. Hablan de 15.000 a 30.000 euros menos inmovilizados para una flota de tamaño medio. Tercero, la planificación inteligente que mencionábamos. Agrupas tareas, usas horas valle, negocias mejor con talleres, evitas los recargos de urgencia. Esto se traduce directamente en más tiempo de los vehículos produciendo en la carretera. Algunas flotas reportan hasta un 15% más de disponibilidad efectiva sin haber comprado ni un camión más, simplemente usando mejor los que tienen. Eso es eficiencia pura. Totalmente. Y cuarto, que a veces se olvida, alargas la vida útil de los vehículos. Un motor, un turbo, una caja de cambios cuidados predictivamente, pues duran más, quizás un 20-30% más. En vehículos que cuestan cientos de miles de euros, prolongar su vida útil un par de años es muchísimo dinero en amortización y en evitar la inversión de reemplazo.
Parece claro el beneficio. ¿Y cómo lo mido para asegurarme de que la inversión merece la pena, para poder justificarlo? Sugieren métricas clave y bastante objetivas. La primera, el coste total de propiedad TCO por kilómetro. Debe bajar. Y aquí hay que incluirlo todo: combustible, mantenimiento total, predictivo, preventivo, correctivo residual, seguros, amortización, todo. Una métrica global. Sí. La segunda, la tasa de disponibilidad de la flota. Es decir, qué porcentaje de vehículos está listo para trabajar cada día. El objetivo debería ser superar el 95%, idealmente acercarse al 98-99%. Y la tercera, que no es tan directa, pero es crucial. La satisfacción del cliente. Menos retrasos, entregas más fiables. Eso se traduce en clientes más contentos y sobre todo más fieles a largo plazo, que eso también es dinero. Para quien quiera empezar con esto, ¿algún consejo clave de implementación que den las fuentes? Porque suena complejo. Sí, dan varios consejos importantes y muy prácticos. El primero, no intentar abarcarlo todo de golpe. No volverse loco. Lo suyo es empezar por los vehículos más críticos para la operación, o quizá por los más nuevos, que ya suelen venir más preparados tecnológicamente, con sensores y conectividad. Un piloto. Un proyecto piloto, sí. Segundo, y fundamental, formar a los equipos. Los mecánicos tienen que aprender a confiar en los datos, a interpretar las alertas. Los gestores de flota también. Es un cambio cultural. Tercero, paciencia. Construir el historial de datos lleva tiempo, y los sistemas de IA mejoran cuanto más datos tienen. Los resultados no son mágicos al día siguiente. Y sobre todo, evitar el Big Bang. Un enfoque gradual, vehículo a vehículo o por tipo de ruta, es mucho mejor para que la organización asimile el cambio y lo acepte. Porque no todo es tecnología, ¿verdad? Las fuentes también señalan desafíos importantes. No es un camino de rosas. Claro, a ver, que no es oro todo lo que reluce. Hay retos claros, retos tecnológicos, la inversión inicial en sensores, software, conectividad, sobre todo para flotas antiguas puede ser significativa. Retos humanos, cambiar la mentalidad. Los mecánicos acostumbrados a reparar lo roto tienen que pasar a confiar en datos para intervenir antes. Los conductores a veces sienten que se les monitoriza más. Hay que gestionar esa percepción. La gestión del cambio. Exacto. Y eso lleva a los retos organizativos. Rediseñar procesos internos para pasar de una lógica reactiva, de apagar fuegos, a una proactiva, de planificar. Eso requiere un esfuerzo de gestión del cambio importante en toda la empresa. Desafíos reales, sí, pero parece que la dirección es clara y los beneficios superan los obstáculos si se hace bien. ¿Y el futuro? ¿Hacia dónde va esto del mantenimiento predictivo? El futuro es, fascinante. La IA es cada vez más potente y aprende más rápido, los sensores son más baratos, más pequeños y más precisos. La integración de estas tecnologías ya viene de serie en muchos vehículos nuevos. Se habla de vehículos que casi hablarán directamente con el taller. ¿Cómo que hablarán? Sí, que el propio vehículo detecte una necesidad futura, consulte la agenda del taller, pida la pieza necesaria automáticamente y proponga una cita óptima para el mantenimiento teniendo en cuenta su ruta y carga previstas. Ciencia ficción hace poco, pero cada vez más cerca. Entonces, el mensaje principal que extraemos de estas fuentes es que el mantenimiento predictivo, el mantenimiento inteligente, ya no es una opción de futuro, sino una herramienta competitiva clave, ahora mismo. Totalmente. Permite tomar el control, pasar de sufrir las averías a gestionarlas con inteligencia. Y los beneficios son tangibles y medibles en costes, en eficiencia y en servicio al cliente. Totalmente de acuerdo. Pero con ese matiz crucial que también resaltan las fuentes y que no hay que olvidar. La tecnología es la herramienta, no la solución completa por sí sola. El éxito real depende de cambiar la forma de trabajar, de capacitar a la gente, de usar bien esos datos y de fomentar una cultura de mejora continua basada en ellos. Sin eso, la mejor tecnología se queda corta o se usa mal. Da para pensar, desde luego. Quizá en otra ocasión podríamos explorar cómo otras herramientas digitales, como la geolocalización inteligente, van más allá de simplemente saber dónde está el camión. Claro. Y ayudan a optimizar rutas en tiempo real, a reducir kilómetros en vacío, a mejorar la asignación de servicios. Sería interesantísimo, sí. Hay mucho ahí también. Y como reflexión final sobre lo de hoy, para dejar algo en el aire. Adelante. Hemos visto cómo predecir cuándo algo puede fallar. Pero, ¿y si el siguiente paso fuera predecir con bastante fiabilidad
¿Por qué está fallando prematuramente en ese vehículo concreto? Analizando patrones de uso muy específicos, el estilo de conducción detallado, las rutas habituales, ¿podríamos llegar a tomar acciones preventivas aún más personalizadas? Quizá incluso antes de que salte la alerta predictiva estándar. Entiendo. Eso sí que sería llevar la optimización y la personalización del mantenimiento a otro nivel completamente nuevo. Abre una dimensión fascinante.